Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchachos. Yo soy Auriani Palmero y voy a presentarles el seminario de las manifestaciones pulmonares que podemos encontrar en enfermedades como la sarcoidosis, artritis reumatoide y hablaremos un poco sobre el COVID-19 y el síndrome post-COVID. Empezaremos entonces definiendo la sarcoidosis como una enfermedad inflamatoria caracterizada por la presencia de granulomas no caseosos. Es una enfermedad que suele afectar múltiples órganos, tales como el hígado, la piel y los ojos. Sin embargo, el pulmón es el que se afecta con mayor frecuencia. Y para lograr dar con este diagnóstico es indispensable confirmar la afectación de al menos dos de estos órganos. Podemos mencionar rápidamente la epidemiología, donde esta enfermedad va a prevalecer a nivel mundial en la población nórdica. Se ve más en pacientes de raza negra que en caucásicos. Las mujeres son un poco más sensibles a esta enfermedad que los varones y suele afectar a adultos jóvenes. Es poco común en personas menores a 18 años, sin embargo, hay un pico de incidencia alrededor de los 60 años. El cuadro clínico de la enfermedad varía desde una ausencia de síntomas hasta una falla de órganos. Los síntomas iniciales más comunes en el motivo de consulta de estos pacientes son la tos y la disnea. En muchos de los pacientes con sarcoidosis, la tos se debe a las alteraciones de las vías respiratorias que van a originar diversos grados de obstrucción. En el 5% de los enfermos con sarcoidosis se ha señalado también la hipertensión pulmonar. Tanto la afectación vascular directa como las consecuencias de los cambios fibróticos en el pulmón pueden originar dicha forma de hipertensión. El paciente también puede presentar a la inspección una adenopatía bilateral y en menos del 20% de los casos pueden estar presentes los estertores crepitantes a la auscultación. Sin embargo, el método más usado para detectar la neumopatía sigue siendo la radiografía de tórax. También podemos mencionar algunos síntomas generales inespecíficos como la fatiga, la fiebre, los sudores nocturnos y la pérdida de peso, donde la fatiga es el síntoma general más frecuente en estos pacientes. La artritis reumatoide, recordamos que es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que se caracteriza por poliartritis simétrica y periférica. Esto va a generar dolor, tumefacción y rigidez en las articulaciones de estos pacientes. Se trata de un trastorno general, es decir, es sistémico y por ello la artritis reumatoide puede acompañarse de diversas manifestaciones extraarticulares, donde entre ellas podemos mencionar las manifestaciones pulmonares. Ocasionalmente los problemas pulmonares aparecen antes de la inflamación de las articulaciones y del dolor reumatoide. Los hombres entre 50 y 70 años que tienen una artritis reumatoide más activa y antecedentes de tabaquismo son más propensos a desarrollar neumopatías relacionadas con la artritis reumatoide. Estos pacientes generalmente refieren tos persistente y pérdida de peso con un hábito corporal asténico. También una de las manifestaciones pulmonares más común de la artritis reumatoide es la pleuritis. El paciente va a referir un dolor pleurítico y una disnea inspiratoria. También puede presentarse la neumopatía intersticial, que es anticipada por una tos no productiva y una disnea progresiva, la cual se va a vincular con el tabaquismo. Como también pueden presentarse nódulos pulmonares en pacientes que también pueden presentar nódulos subcutáneos, los cuales estos nódulos pulmonares pueden ser solitarios o múltiples, con una localización típicamente subpleural y un tamaño que puede variar desde milímetros hasta varios centímetros de diámetro. Usualmente estos pacientes con nódulos son asintomáticos. Sin embargo, estos pueden complicarse y pueden generar cuadros infecciosos o manifestarse mediante la aparición de fístulas broncopleurales o derrames pleurales enfisematosos. El desarrollo del compromiso intersticial va a depender de distintos factores, ya sean genéticos, demográficos, ambientales y hasta inmunológicos que pueden interactuar entre sí. Por lo tanto, es importante indagar en esto a la hora del interrogatorio.
ya que los hombres, por ejemplo, presentan una afectación pulmonar más frecuente, especialmente los que son mayores de 60 años. Ok, sabemos que el COVID-19 se caracteriza por la presencia y prevalencia de trastornos repentinos del olfato, como la hiposmia o anosmia, y los trastornos del gusto, como la hipogeusia o disgeusia. Estas disfunciones afectan principalmente a pacientes jóvenes, predominantemente del sexo femenino. También se puede acompañar de fiebre, mialgias, congestión nasal, fatiga, náuseas, vómitos y tos, que en la mayoría de casos es no productiva inicialmente, pero se vuelve una tos productiva. En su forma más graves se presenta como un cuadro de insuficiencia respiratoria, aguda, que puede evolucionar a un síndrome de distrés respiratorio. En esos casos es cuando va a requerir ventilación mecánica prolongada. Como también en otros pacientes puede estar sencillamente asintomáticos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que son más conocidos por las siglas CDC, han propuesto recientemente 3 estadios en la historia natural de la infección por COVID, y podemos verlos en esta tabla. Tenemos la aguda, la hiperinflamatoria y el COVID residual. La aguda, su tiempo de aparición va a ser menor a 2 semanas, la hiperinflamatoria va a ser de 2 a 4 semanas y el COVID residual va a ser mayor a 4 semanas. Los síntomas del COVID agudo son fiebre, cefalea, síntomas respiratorios como mencioné anteriormente, tos, disnea y hasta digestivos como náuseas y diarrea. En la hiperinflamatoria van a haber trastornos tromboembólicos, cardiovasculares, neurológicos, dermatológicos y musculoesqueléticos. Y el COVID residual va a presentarse fatiga y trastornos psicológicos. Ok, el síndrome post-COVID ahora se define como la persistencia de al menos un síntoma clínicamente relevante o alteraciones espirométricas o radiológicas. Según diferentes estudios, del 20 al 90% de los pacientes que han sufrido COVID-19 presentan síntomas semanas o meses después del diagnóstico de la infección, donde lo que más persiste en ellos es la fatiga crónica. Los síntomas respiratorios persistentes más comunes son la disnea, la tos y el dolor torácico. La disnea es la más frecuente en aquellos pacientes que presentaron una insuficiencia respiratoria muy grave, pero también puede presentarse o verse en pacientes con enfermedad leve moderada. Ya que se están realizando estudios, se puede permitir aclarar si una de las secuelas del COVID-19 puede ser una enfermedad cardíaca. Así que la mayor parte de los síntomas referidos a medio y largo plazo, ya sea la fatiga, la disnea, las molestias torácicas inespecíficas y una frecuencia cardíaca elevada, pueden explicarse por la afección ventilatoria o por el desacondicionamiento físico. También es importante mencionar las manifestaciones neurológicas del síndrome post-COVID, ya que son frecuentes y pueden ser variadas. Dentro de ellas vamos a destacar por frecuencia la cefalea, el mareo, la astenia, la anosmia y alteraciones cognitivas, donde la cefalea es una de las más frecuentes, afectando del 2 al 6% de los pacientes que han padecido COVID-19. Y se sugiere que podría ser similar a la cefalea crónica persistente de novo. Esta es una cefalea que tiene un inicio súbito, sin causa aparente, es una cefalea continua, holocraneal y habitualmente no se acompaña de náuseas, vómito, ni fonofobia ni fotofobia. También se menciona que semanas o meses después de la recuperación de la fase aguda del COVID-19, del 3 al 10% de los pacientes pueden presentar síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea.
En conclusión, la infección por COVID-19 representa un reto clínico debido a la afección multiorgánica que puede presentar. Si bien el sistema respiratorio es el más afectado y la principal causa de mortalidad, el resto de las complicaciones pueden empeorar el pronóstico y dejar secuelas posteriores representadas aquí en el síndrome post-COVID. Muchas gracias.